Hola Maru, Hola, ¿qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver si Diego, si lo pude. Acá, ahí lo estoy invitando a Diego, a ver si se puede unir. Acá estoy, me dice. A ver, Ahí te Diego. vemos. Sí, pero ya lo. A ver, espérate que. Ahí te estoy invitando, Diego. Ahí está, ahí se está viendo. Ahí está. Buenas, Hola, Diego. ¿Qué ¿cómo tal, anda? chicos? Muy bien, muy bien. Che, pero Acá inicia. Mariela se fue, ¿qué pasó? ¿La perdí? ¿No la Acá ves? estoy, acá estoy. Está, yo la veo. Yo no la veía, digo, la veo cortada, Mari. No, 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 yo. yo no los veo a ustedes, pero los escucho. ¿En serio? Uy, no, yo los veo a los dos. Che, qué macana que no nos ves. Bueno, nos escuchás y Nos vamos a charlar. escuchamos, sí. La tecnología, Bueno, pues, la tecnología nos gana. sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, ¿cómo Muchas andan? gracias a todos los que se van uniendo. Vamos a esperar unos minutitos, porque bueno, ahí están ingresando muchos. Muchas gracias. Gracias Diego, gracias Mariela. No, a Empezamos ustedes por el convocarme. año de los vivos. Sí, En serio, hacía mucho no, así que venimos bien, venimos para arrancar el año bien, porque veníamos medio atrasados ya. Sí, 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 es sí, verdad. sí, Se nos pasó este año, fue muy rápido. sí. Así que Escucha, bueno, Mario, vos después, en cualquier momento, cuando pase un poquito más, de última, desactivar las notificaciones. sí, no me recuerdo cómo era. Hola, A ver. Noé. Saludos. Gracias por tantas derivaciones y por acompañarnos. Ay, sí, nada de formica, genia, gracias. Hola Noé. Yo acá ya Ay, tomé nota de todas las preguntas, igual, chicas. Como nos fueron mandando, las tengo todas anotadas y esperemos que en Genial. sí. estos 50 minutos podamos Ah, hacer acá todas las. está, desactivar comentarios, ahí está. Bueno, disculpen que soy un desastre en la tecnología, pero ya encontré los tres puntitos donde desactivo los comentarios. En un principio los vamos a mantener, así para ir saludándonos. Después pasamos a responder las preguntas y muchas gracias a todos los que nos hicieron ya consultas. Y al final podemos activar de nuevo los comentarios por si queda alguna duda que no respondimos, si nos queda tiempo, si nos sobra tiempo. La idea es hacerlo durante una hora, de 19 a 20 horas, pero a no desesperarse porque este sería el primero de varios vivos que nos comprometemos, ¿sí? A hacer este año. Sí, aparte la idea es que eso, que vayan surgiendo más dudas, más preguntas para que podamos ir sumando a la cajita e ir proponiendo un nuevo encuentro. Seguro, seguro, seguro. Esa es la idea. Y poder ayudarlos nosotros como equipo de alergias alimentarias, el doctor Diego Marmaruso, gastroinfantil, Mariela Gentile, licenciada, ya nos vamos a ir presentando para la gente que no nos conoce. Mariela Gentile, licenciada en nutrición, y bueno, yo, María Eugenia Gervasoni, como alergista infantil. Bueno, los vamos a ayudar en lo posible, todo es nuestra idea y bueno, este es el primer vivo de varios de este año que venimos haciendo. ¿Qué hace? Este es el tercer año, ¿no es cierto? Que estamos haciéndolo, me parece. Exacto, sí, Exactamente. Empezamos en la pandemia como una idea que surgió a partir del pedido de la gente. Creo también que es una manera de que nosotros podamos acercarnos. A veces no solamente la consulta presencial o virtual es lo único que se puede ayudar y a veces también compartiendo las experiencias del consultorio nuestro y de lo que nos cuentan los pacientes es una manera de compartir. Así que siempre me parece que está bueno. Es una herramienta nueva lo de la virtualidad y que ayuda un Sí, montón a los pacientes. Hoy muchos exacto. ellos me decían, nos vamos a encontrar, lo queremos ver, queremos saber, y bueno, también uno en lo que ve en lo cotidiano lo puede plasmar en estos vivos, que es la idea. Y ojalá que quede grabado después, Mario, en el tuyo, como para que puedan verlos aquellos que no pueden conectarse también. sí, sí, seguramente que sí, que así va a ser. Sí, 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 va a quedar grabado. Bueno, Así arrancamos. que, Mario, Dale, empezamos Diego, dale. a bueno, presentar bueno. todo de este trío y yo arranco con las preguntas.
Bueno, nos vamos presentando entonces para quienes se unieron ahora y que no nos conocen. Yo soy la doctora María Eugenia Gervasoni, yo soy pediatra, especialista en alergia e inmunología infantil. Trabajo en la ciudad de Rosario, estoy en la ciudad de Rosario, trabajo a nivel público y también a nivel privado. Y me especializo, atiendo más pacientes con alergias alimentarias. Bueno, y en el equipo de alergias alimentarias me acompañan el doctor Diego Marmaruso y la licenciada Mariela Gentile. Bien, ¿Se yo quieren te voy a presentar? agregar un título más, que no lo dijiste vos, que sos la secretaria del Comité de Alergia Nacional. Así que no es poco eso, no es poco. Comité de alergia, exacto, no, no es menor con todo lo que uno trabaja para esto, gracias Diego. Soy la secretaria del Comité Nacional de Alergia de Sociedad Argentina de Pediatría. Exacto. Exacto. Hay que decir, Eh, cosa que uno, a mí me ha corregido María del Carmen Toca, que la amo y que es mi sí, coequiper, y a veces sí, uno, por humildad, no quiere decir las cosas que hacemos y es por lo que tanto esfuerzo trabajamos. Así que, bueno, gracias. te Gracias por felicito. recordármelo, Diego. Pues hay que decirlo. Mi nombre es Diego Marmaruso, soy gastroinfantil de la ciudad de Rosario, trabajo en el hospital público y en el sanatorio privado, en el grupo de alergia alimentaria también, trabajo en Rafaela y en Pergamino también, que realizo el consultorio de gastroinfantil. Por supuesto que María Eugenia no lo dijo, pero también uno se especializa en alergias alimentarias, pero abarcamos todo lo que significa también nuestra especialidad, que es mucho más allá de las alergias alimentarias, que también vamos a hablar de algunas otras cositas puntuales, pero en mi caso también hago todo lo que son trastornos funcionales, microbiota, reflujo y demás, que me apasiona. Y bueno, estoy con María del Carmen Toca, coordinando el grupo de alergias alimentarias de Latinoamérica, con lo cual nos llena de orgullo y de felicidad, fue un gran desafío. Y también trabajamos duramente para este grupo y bueno, tratando de hacer también trabajos de investigación, de profundizar más sobre las novedades que hay en alergias alimentarias que tanto hay y que tanto queremos compartir con ustedes. Así que bueno, Marie, te paso la palabra a vos que formás parte de este tríado. Bueno, después de estas dos eminencias es como que es difícil presentarse, pero bueno, mi nombre es Mariela Gentile, yo soy licenciada en nutrición, me especializo, como dice Diego, en nutrición infantil, pero bueno, también trabajo con población adulta y bueno, si bien el foco está puesto en este equipo en las alergias alimentarias, actualmente me encuentro trabajando de manera presencial en el Instituto del Niño, en Rosario y en Fisherton, y de manera remota a donde se necesite, porque bueno, a través de Diego y de Maru también recibo muchos pacientes que son de localidades cercanas y que bueno, muchas veces aproximarse al espacio de atención es difícil y la virtualidad permite esto, poder llegar a diferentes áreas. Pero bueno, desde lo nutricional trabajo en distintos equipos, en este en particular abordando las alergias alimentarias. Bien, Excelente. ahora después del preámbulo, vamos a las preguntas si no se nos aburren. Entonces voy a sacar los comentarios. Dale. Gracias a todos Dale. por conectarse. Ahí desactivo comentarios. Listo. Bueno, lo Y no primero nos es distraemos, perdón, porque uno se distrae bien. Lo primero es, bueno, las preguntas fueron en orden de lo que es el tema en sí, para poder abarcar todo. Entonces, lo primero es hablar, yo voy a arrancar hablando dos palabras de intolerancia y te voy a dar la palabra a vos, Mario, para explicar realmente lo que es una alergia, que es lo primero que nos preguntaron. Bueno, pero ¿por qué es una alergia? Bueno, yo para decir dos palabras que siempre, ya a esta altura, gracias a Dios, 2025, ya la gente no confunde tanto alergia con intolerancia, pero nosotros a veces seguimos escuchando en el consultorio esto de decir soy alérgico a la lactosa. Bueno, la lactosa no se es alérgico a la lactosa, eso es una intolerancia transitoria. Hoy justo hablábamos con una mamá en el consultorio y me decía, doctor, mi pediatra me dijo que tengo que darle una leche sin lactosa a mi bebé 2 meses. Y yo le decía, mira, los gastros no sacamos la lactosa tratamos de, cada vez hay más estudio y evidencia científica que la lactosa es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso y es un azúcar. Muchas veces uno utiliza algunas fórmulas reducidas en lactosa para disminuir los síntomas gastrointestinales. Pero ya sabemos que es un mito esto de decir, dar sin lactosa, cero lactosa en un bebé en crecimiento sano que tiene cólicos. Normalmente la intolerancia a la lactosa se da secundaria a alguna otra patología, como podría ser una enfermedad celíaca, una diarrea crónica, una mala absorción, y en ese caso el pediatra, el gastro dirán cuánto tiempo dar esa fórmula sin lactosa para no sacarla durante tanto tiempo. No voy a extenderme más en eso, pero no es una alergia, es otra patología totalmente distinta.
Y ahí sí te doy la palabra de la alergia, Mario. Bien, bien. Y entonces a las alergias alimentarias se deben a un mecanismo inmunológico que está involucrado, que puede ser una alergia inmediata, que llamamos IgE mediadas o mediadas por la inmunoglobulina E, o pueden ser alergias no mediadas por la inmunoglobulina E, que es por otro mecanismo inmunológico. Y esto se produce ante el contacto, sea por ingesta, por inhalación, por contacto cutáneo, con proteínas de alimentos, de ciertos alimentos. Hay más de 170 alimentos que pueden producir alergia. Pero esto no se da en todos los pacientes por igual, sino en aquellos que están predispuestos genéticamente a tener esta alergia. Sobre todo aquellos niños que tienen familiares directos, padres, hermanos con alergia, ya sea una alergia alimentaria, una alergia respiratoria, una alergia cutánea, alergia ambiental, no necesariamente tiene que tener el antecedente de una alergia alimentaria. Así que, y es a las proteínas. En el caso de la leche, sabemos que son muchas las proteínas que generan alergia, pero principalmente son tres: la alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, caseína, que se pueden estudiar. En el caso del huevo, también son muchas las proteínas, son dos las que podemos estudiar: ovoalbúmina, ovomucoide, y así hay muchas proteínas de los distintos alimentos que pueden producir alergia. Y como bien dijo Diego, esto por suerte ya la gente en general y los pediatras, los colegas en particular ya conocen cuál es la diferencia entre una alergia y una intolerancia, y esto también se debe deber a todo esto que nosotros estamos informando y comentando siempre para aclarar bien cuál es la patología que puede tener tu hijo o tu hija. Así que bueno, espero que les haya quedado clara esta diferencia. Bien. La segunda pregunta es hablar, y me diste pie con lo que hablaste de genética y demás y todo esto, a microbiota y alergia alimentaria. Me preguntaron muchos qué es esto. Primero aclarar que hay gente que ha estudiado mucho la microbiota y hay incluso en Argentina cursos de microbiota y congresos, simposios de microbiota al cual nosotros asistimos con gente que sabe mucho y que trabaja mucho sobre eso. Lo aclaro porque también la otra vez alguien que yo admiro mucho y que trabajamos en equipo también, que es Gabriel Vinderola, él aclaraba esto de que ojo lo que se dice de microbiota, que se dice mucho pero muchas veces se sabe poco, como yo digo también. Entonces, la microbiota, por supuesto que puede estar alterada en el paciente alérgico, y se sabe que cuando hay una alteración de esta microbiota, o sea, estos microorganismos no son solo bacterias. La otra vez escuchaba a alguien decir son bacterias, no son solo bacterias. Estos microorganismos, cuando están alterados en la microbiota intestinal, predisponen a la alergia alimentaria. De hecho, se sabe, hay estudios que avalan que el paciente alérgico versus el paciente no alérgico tiene una microbiota distinta. Pero si a pesar de eso, incluso, como decía María Eugenia, tenemos genética de pacientes alérgicos, que tenemos que preguntarlo, papá, mamá, abuelos, hermanito que fue alérgico, más uso de antibiótico, más una fórmula de inicio que no era preventiva de alergia, más la neo, más pretérmino, etcétera, hacen que esa microbiota se vaya alterando cada vez más y obviamente predispone más a la alergia alimentaria, que se desencadena más rápidamente en pacientes predispuestos genéticamente, lo vuelvo a decir. Pero claramente, que me preguntan mucho, ¿la microbiota está alterada? Sí, está alterada. No todos los pacientes que tienen disbiosis, que es esa alteración de la microbiota, desarrollan alergia también. Y se puede ayudar de manera preventiva a que no suceda muchas veces la alergia, pero puede desencadenarse igual. Y tampoco hay que, digamos, decir que porque un paciente tenga estos puntitos en contra, va a desarrollar sí o sí la alergia. Hay factores protectores. La lactancia materna es el mejor factor protector para no desarrollar una alergia alimentaria, porque tiene todo lo bueno que se puede tener. Por eso, y no me canso de decirlo, con este grupo somos muy pregoneros de esto, los tres, de trabajar con puericultoras. Y me adelanto a esto que viene más adelante para no olvidarme. Siempre que tenemos un bebé que se ahoga, que tiene vómitos, que no toma bien la teta, que parece que si le duele la panza, que esto, que lo otro, lo primero que tenemos que ver es la consulta con pueri, porque las puericultoras saben muchísimo, y la otra vez en un curso en Gualeguaychú había varias de ellas y estuvieron muy bien en decir que ante primer episodio de todo esto
está bueno hacer una consulta con Pueri para saber cómo está tomando la teta ese bebé, regular un poco la lactancia materna, ayudar y después también, si nosotros ponemos una dieta de exclusión, trabajar con Mariela, con las Nutris, para que puedan ayudar también a ver cuánto pasa de esa proteína y cuánto no, que después lo vamos a hablar con Marie en el tema de la dieta. Pero digo, esto también es importante para trabajar cada vez más en equipo. Y ahora me voy a pasar, ya que tiraste vos, Mario, el tema del coso, de la alergia IgE mediada, qué es la dermatitis atópica y la relación con la alergia, y cuáles son los síntomas para sospechar una alergia IgE mediada y qué tanto miedo da a los papás. Sí. Sí, las alergias IgE mediadas, que son las alergias inmediatas, porque se diagnostican fácilmente cuando directamente el paciente ingiere el alimento y los síntomas comienzan dentro de las 2 horas, esa ya estimamos que es una alergia IgE mediada y que presentan los siguientes síntomas. Síntomas principalmente cutáneos, como ser urticaria, angioedema, que son las ronchas que son grandes, que van cambiando de lugar, perdón, principalmente alrededor de la boca, o si se cae el alimento, va marcando el caminito que hizo el alimento. El angioedema, que es el edema de párpados, de labios, eso también es una manifestación de alergia IgE mediada. La manifestación respiratoria, o sea, la tos de comienzo brusco, el estornudo, el llenarse de moco, la dificultad respiratoria, y también algunas manifestaciones digestivas, como ser vómito, que come el alimento y enseguida lo vomita, o deposiciones rápidas y líquidas, y la manifestación más severa, que es la anafilaxia. La anafilaxia es la reacción alérgica sistémica, o sea, todo el organismo se encuentra involucrado, y donde ahí hay compromiso no solamente cutáneo, respiratorio, sino también puede haber cardiovascular, con un desmayo, con hipotensión arterial, y también algunas manifestaciones neurológicas, como ser pérdida de conocimiento, relajación de esfínteres, o sea, y que puede llevar esto, si no se hace el diagnóstico adecuado y el tratamiento rápido, que es la adrenalina intramuscular, bueno, puede ser fatal el desenlace. Esa es la alergia inmediata, la alergia IgE mediada, que bueno, tenemos que conocerla para evitarla, por supuesto, y en el caso de que se presente, hacer el tratamiento urgente, porque la evolución va a ser totalmente distinta y favorable, por supuesto. La dermatitis atópica es una manifestación cutánea de una alergia mixta, inmediata, IgE mediada, y tardía, no mediada por IgE, y que se caracteriza por placas de lesiones costrosas, o en un principio son lesiones descamativas, rojas, que pican mucho y que se presentan principalmente en los pliegues de los codos, detrás de las rodillas, en el cuellito, en las axilas, y que pica mucho, y que puede ser una manifestación de una alergia alimentaria. Principalmente el alimento responsable de las dermatitis atópicas es el huevo en primer lugar, también puede ser la leche, el maní, los frutos secos. Pero bueno, por eso el trabajo en las alergias alimentarias es interdisciplinario, con el gastro, con el dermatólogo, con la licenciada en nutrición, con el neumonólogo si tiene compromiso respiratorio, con el psicólogo, con la pueri. O sea, trabajamos todos en equipo con el pediatra de cabecera del niño como cabeza de todo este equipo, y la familia y el niño en el centro de la atención, que es a quien queremos tratar adecuadamente. Bien, y obviamente cuando no tenemos una alergia IgE mediada, y ahora le voy a dar la palabra a Marie para dieta, nosotros podemos sospechar una alergia no IgE mediada. Como yo les digo a los pacientes en el consultorio, la alergia tiene un nombre, como dijo Mario, un nombre que es, mi hijo es alérgico. Bien, pero ¿alérgico a qué? Bueno, pongámosle el apellido. Para eso estamos los especialistas, para ponerle un apellido. El pediatra generalmente nos deriva al paciente diciendo, mira, puede ser una alergia a la proteína de la leche, puede ser una alergia al huevo, puede ser una alergia al maní, pero también el apellido si es IgE o no IgE. Y ahí depende del especialista. Como decía Mario, yo sé que viene a mi consultorio un paciente que la mamá me dice, como me contaba hoy, llora mucho más de lo habitual, Diego, o tuvo una caca con sangre, o tuvo una dermatitis en la cola, o tiene vómitos que aparte le duele. Lo primero que hacemos nosotros los gastros, o por lo menos que hago yo, hablando personalmente en la primer consulta, es descartar todo lo que son síntomas habituales de un recién nacido o
que se dan en el primer trimestre o cuatrimestre, se podría decir, de la vida, y que nosotros lo estudiamos como lo que se llama eje cerebro-intestino. ¿Cuáles son esas cosas habituales? El cólico del lactante, explicándole a un papá cuánto llora un bebé normalmente en el día, si se calma cuando lo hacemos UPA o cuando toma la teta, si ese cólico es 24/7, yo siempre le digo a los papás, no hay un alérgico que llore de noche solamente, el alérgico llora 24/7, le llamamos nosotros exageradamente, un bebé que llora todo el tiempo, que no se calma con la teta, que no está todo el tiempo irritable, quejoso, que rechaza la alimentación. O cuando decimos la caca con sangre. Bueno, obviamente, si es una única caca con sangre, y muchos de los pediatras prudentemente dicen a la mamá, esperá, no saques todos los alergenos, vamos a ver qué pasa, si se vuelve a repetir para no poner a dieta de exclusión de manera oportuna. O, por ejemplo, cuando una mamá te dice, tiene caca con moco, y un poquito de moco lo vemos en las fotos, también esperar, no toda caca con moco significa de que hablemos de alergia alimentaria y no hay que poner la dieta de exclusión de manera directa. Y después, tener en cuenta también la regurgitación del lactante. Esto de decir, un bebé, como decía María Eugenia, no es un bebé que vomita apenas toma el alimento y de enchorro y con molestia. Un bebé que regurgita, que ritea, como decimos nosotros, o tiene esa regurgitación habitual del lactante, no sería una alergia alimentaria en principio. Y después la constipación, o sea, decir, ¿cuándo realmente un constipado? El bebé que tiene disquesia, que es el bebé que viene haciendo caca todo el tiempo, como yo le digo a los papás, el come y caga del primer mes de vida, mes y medio, pasa a la disquesia lactante, que pasa días sin hacer caca, y se pone colorado, molesto, y se pone con ganas de hacer caca, y enseguida le quieren meter el supositorio, y eso es un bebé que está tratando de madurar su intestino y educando su colita para hacer caca, y cuando hace explosivo, no es un constipado, con lo cual ese no es un alérgico tampoco, no es una constipación relacionada con la alergia. Ahora, si a pesar de todo eso, a mí me viene mi paciente y me dice la mamá y el papá, mira, me pasa esto, la verdad que llora más de lo habitual, o me parece que, qué sé yo, el pediatra ya me ayudó, me aconsejó con los masajes infantil, me dijo, me mandó a la pueri ya me corrigió la lactancia, me cambiaron de fórmula, que después veremos con Mariela ahora cómo es el tema. Bueno, ahí ante la sospecha clínica yo le voy a decir a la mamá, vamos a hacer una dieta de exclusión. O sea, yo siempre le digo una frase que me gusta y que le digo, el diagnóstico lo pone la mamá. Y no es que saque al papá de lado, ni al médico, ni al pediatra, ni a María, ni a Mario, ni a María, ni a mí. ¿Pero por qué la mamá? Porque la mamá es la que te cuenta qué sucede cuando empieza la dieta de exclusión y qué sucede en el enfrentamiento. Es de libro que te dice, mira, yo comí el producto X, no vamos a decir ninguno ahora, pero no sé, el maní, la leche, el yogur, lo que sea, y empezó de vuelta con el llanto como lo tenía antes de la dieta. Entonces, hay que ser prudente con eso. No nos puede pasar en el año 2025 tener madres que hace 2, 3 meses están con dieta de exclusión y nadie las enfrentó nunca. O la pusieron con una fórmula hidrolizada extensa, o sea, una fórmula hipoalergénica, y nadie nunca hizo un enfrentamiento. Y están todos cagados de hambre en casa, tratando de no contaminar y demás. Y ahora le voy a pasar la palabra a Marie, porque hoy estuvimos charlando en privado con Marie y decíamos estas dificultades que hay en la dieta de exclusión, y hablábamos con Marie esto de las nuevas normas 2024 que la Sociedad Argentina de Pediatría con un grupo de expertos, colegas nuestros, lanzaron, y que la sociedad latinoamericana en el 2023 ya empezó a hablar de estos nuevos cambios, de que no todas las dietas son iguales en todas las mamás. Entonces, Marie, contame vos un poco cómo se comienza esta dieta de exclusión, sobre todo en estos primeros 20 días de diagnóstico, qué notás vos en las mamás cuando le empiezan a hacer, y yo te voy agregando las cosas nuevas que hay también para el enfrentamiento. Bueno, primero y fundamental esto que vos referís, Diego, que por lo menos yo me encuentro un poco en las antípodas. Por un lado, una sobrediagnosticación de las alergias alimentarias, como que todo parecería ser por momentos alergias alimentarias, al otro extremo en donde no pasa nada, es el cólico del lactante y ya se va a pasar. Entonces, como vos bien decías, lo que primero hay que hacer es el diagnóstico correcto. Entonces, a veces yo sé que parece como un pasamanos del paciente, que me llega por ahí el paciente, por otro pediatra, por otro gastro. Bueno, pero evaluemos alergia alimentaria. Si veo que viene más, como vos decías recién, por el lado de un no IgE mediado, bueno, van a verlo a Diego primero. Si veo que viene más por ahí manifestaciones cutáneas, respiratorias, bueno, vamos para rapidito a ver a Maru. Pero la idea es tener un diagnóstico para ver por dónde empezar. Y no se empieza sacando
todos los alergenos. Y ahí voy a tomar esto que vos decías, la mamá o el cuidador, cuidadora que esté en este caso, es nuestro GPS, porque es quienes nos dicen claramente, mirá, yo observo que cada vez que como esto pasa esto, o cambia el llanto, o cambia su actitud, o la expresión corporal, o la forma en la que duerme. Entonces, en la dieta de exclusión generalmente yo empiezo por lo que dice la mamá, ¿sí? Por eso que la mamá observa, pero también hay que tener cuidado con esto que hemos hablado muchísimas veces en el equipo, es el sacar muchos alergenos, todos juntos y por las dudas. Y eso genera mucho agotamiento, mucho cansancio. Veo en pacientes ya un poquito más grandecitos de varios meses, algunos llegando al año, con restricciones alimentarias realmente preocupantes por estas, digamos, por esta dieta de exclusión que se hace un poco a prueba y error. Y si bien sí, yo digo que es un trabajo artesanal y que se hace individual para cada paciente. Con algunos pacientes empezamos excluyendo muchos alergenos, con otros apenas uno, con algunos tardamos más en enfrentar, con otros vamos más rápido. Si bien se hace individualizado, no hay que generalizar y no hay que tomar prestadas las dietas de exclusión de porque a mi vecina le sirvió, a mi prima, a una amiga, porque ahí metemos la pata. No sé si es lo que por ahí ustedes observan en el cónsul. Impecable, Mari, sos una genia. Vos sabés que yo, hablando ayer con muchas mamás, justamente de estos temas, y bueno, haciendo trabajo de investigación, ahora con María Eugenia estamos haciendo uno sobre la ley de etiquetado y con un grupo de trabajo que está buenísimo, y nosotros desde la Sociedad Latinoamericana estamos haciendo de abandono de lactancia materna, cuál es la causa por la cual las madres abandonan. Tiene que ver con esto que decís vos, Marie, y tiene que ver también con que a mí me pasa mucho que gracias a los grupos de mamás en muchas oportunidades, no voy a dar nombres porque son gente muy querida, digamos, que nos acompañan, que las ayudan un montón a las mamás y que se contienen mucho entre ellas y que siempre se dicen, mira, no hagas lo mismo que todas. Y las coordinadoras de los grupos son unas genias porque son mamás que han tenido, pero harta experiencia, como me decían a mí, en Bolivia. Y es verdad eso. Y que Entonces, muchas veces, perdón Diego, le ponen voz a estas mamás que muchas veces en eso de que o el pediatra o algún conocido, no, pero ya se le va a pasar, o sea, es muy silenciado en varias oportunidades esto que percibe la mamá en su bebé y que no por ser primeriza o no porque sea su primer hijo con una posible alergia hay que desatender esto que ve la mamá. ¿Mm? totalmente. Ayer justo me pasaba eso, Vale, una chica coordinadora de un grupo, la ayudó un montón una mamá y le decía, no, pero pará, preguntale a Diego, no hagas esto. Y digo yo, qué genio, porque la verdad que es tan importante ese acompañamiento que se dan las mamás. Y algo que cambió en estas últimas normas, que está buenísimo, y que por ahí nosotros tratamos ahora de transmitirlo, porque las mamás también tienen que saber estas nuevas cosas que hacemos nosotros, es que cuando Mariela le empieza a hacer la dieta de exclusión, o empezó el pediatra, o lo vimos nosotros, lo mandamos con Marie, y el paciente quizás venía ya con una mamá que venía con 2 o 3 alergenos dejando, uno le dice, bueno, empecé a agregar, y cuando pasaron los 20 días, esto cambió en el enfrentamiento, que uno ya no le dice a la mamá como pasaba hace poquitos años atrás, come lo que vos quieras, tomate un vaso de leche si querés para enfrentar y vemos qué pasa. ¿Por qué? Porque las nuevas normas hablan de que según el grado de proteína y la proteína como esté, que eso lo va a explicar María Eugenia muchísimo mejor que yo, o sea, cuánto esté fraccionada esa proteína es la tolerancia que se puede dar. Y como yo digo también, no hay un tetómetro y nunca se sabe cuánta proteína pasa por la teta de No. cada. Se sabe que pasan 100.000 veces menos que por una fórmula. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros es decirle a esas mamás, mira, cuando hagas el enfrentamiento empezá con un horneado, como si fuera cuando arrancamos, como si fuera un bebé que está haciendo una dieta de exclusión durante varios meses y uno empieza a enfrentarla. De hecho, también las normas dicen que ya no es más como antes que decíamos, al sexto mes desde el comienzo el diagnóstico se tiene que enfrentar, o al año de vida. No, no, no. Uno lo que empieza es, primero el primer enfrentamiento es para hacer diagnóstico, como decía Marie. Si yo le empiezo a dar a esa mamá horneado y la mamá tolera el horneado, paso al segundo escalón para ver y que a lo mejor le va mal a esa mamá con el segundo escalón y la dejamos que consuma algún horneado o un puede contener. Y es un montón para estas dietas, Es un montón. un montón. A veces no, nos va mal y la mamá te dice, mira, me comí, qué sé yo, me hice una galletita casera, como le digo yo, le rompo la bola con lo casero, hice una galletita casera y no, vos sabés que a la noche ya empezó a llorar con todo y al otro día más llanto, listo, bueno, la dieta Se estricta, espera. estamos. O, como decía más también, si
3 alergenos ya, soja, huevo, y le decimos, vamos a arrancar de uno por vez a enfrentar, a ver cuál es el que hace mal. Y después vemos también, si hacemos un verdadero diagnóstico, cuánto tiempo tengo que sostener la dieta de exclusión, que puede ser de 3 a 6 meses, dice ahora las nuevas guías. Y otra cosa importante, que de vuelta te doy la palabra, Marie, antes de que Mario se ponga con todo lo del PRICTES y todo, el tema del calcio y la vitamina D, que es tan importante y que también vemos tanta deficiencia. Mucha deficiencia, bueno, yo siempre la parte de suplementación de los lactantes suelo sugerir que esté supeditada e indicada por el pediatra, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, es una vitamina liposoluble y hay que considerarlo un fármaco, o sea, no es tomo un poquito de vitamina D y ya está, o le doy unas gotitas, tiene que estar bien indicada por el pediatra, o en el caso de Diego, de Maru, suelen indicarlas, pero a mí lo que me preocupa es con el grado de poca suplementación que llegan las mamás. Mamás que quizás ya vienen de meses de sostener dietas de exclusión en donde nunca se mencionó siquiera la necesidad de suplementar con calcio y vitamina D. Y si bien puede pasar que dure poquito tiempo, en el mejor de los casos resuelve rápido, como dice Diego, vamos enfrentando y aunque sea vamos pasando escaloncitos en donde la mamá ya puede ir recibiendo nuevamente esos micronutrientes, pero en otras tantas veces son dietas que llevan su tiempo y en ese tiempo no nos podemos dar el lujo de que la mamá se desnutra, entonces ahí hay que ser muy pertinentes en el momento de dar la suplementación. En general, cuando yo recibo a la mamá y está haciendo dieta de exclusión, se va suplementada, aunque al mes siguiente se enfrente o a los 2 meses se enfrente, yo indico suplementación de calcio y vitamina D, y ahí te paso la posta a vos, Diego, que en el caso de los lactantes, en general el calcio, si se recibe una buena lactancia, ya sea materna, mixta o solo con fórmula, se suele cubrir, pero en el caso de la vitamina D hay que prestarle una especial atención. Tal cual. Vos sabés que en Colombia, ahora que estuve en el último congreso, fueron charlas, la charla número 1 fue vitamina D. Y todos a nivel mundial están dando un montón de vitamina D y la vitamina D tiene no solo efecto a nivel intestinal, sino efecto inmunomodulador. Y yo estoy adoptándolo cada vez más, cuando el pediatra generalmente lo está dando mucho y de muy pronto, pero si no, yo lo que les digo es arrancar, como dijiste vos, con la vitamina D. Después lo del hierro yo también se lo paso al pediatra la posta, porque a veces también en síntomas muy distintos puede generar algún síntoma. Pero la vitamina D solita no va a tener ningún riesgo en la alergia alimentaria y se tiene que dar, porque ayuda muchísimo y porque como vos decís, un lactante alimentado a leche materna tiene normalmente déficit de vitamina D. Ahora, si estamos con una fórmula, la fórmula hipoalergénica está suplementada, tienen probióticos, tienen un montón de hierro, tienen otros nutrientes también, que cuando se tienen que dar una fórmula, tenemos que ver cuál es la correcta y no se pongan mal los papás cuando vamos cambiando de fórmula también. Porque uno dice, ¿por qué cambiamos de fórmula? Hay un abanico en las fórmulas hipoalergénicas y son muchas las que se pueden utilizar. Y generalmente con María Eugenia y consultado con el pediatra, vemos la fórmula que mejor se adapta a ese bebé. Por eso los papás a veces sienten mal que uno dice, che, pero ¿te parece cambiar de vuelta? Y que no. Mira, es la que el bebé necesita. No todos es un copia y pega en alergia No. alimentaria. Cada bebé es distinto y cada bebé necesita una fórmula distinta. Algunos con más lactosa, otros con menos, una más hipoalergénica, una menos hipoalergénica. Obviamente lo que sí aclaro, y lo sigo viendo en el consultorio, las fórmulas HA o las Comfort o las sin lactosa no son para tratamiento de alergia. Si yo tengo una mamá que está con HA al bebé, con Comfort o con sin lactosa y la mamá está con dieta de exclusión estricta, está mal. Estamos haciendo mal las cosas. Sí. Son preventivas de alergia a esa fórmula. Y ahora sí, Mario, te paso a vos el tema del PRICTES y del parche, porque ¿qué hacemos en un IgE mediado o en una sospecha de IgE mediada? Y ahí es distinto también el tema de la tolerancia, que nosotros en un no IgE mediado lo vemos de manera más artesanal y como decíamos con Marie, lo hacemos en casa. Sí, las alergias inmediatas, las IgE mediadas, se deberían confirmar este diagnóstico con el dosaje de IgE específica al alimento sospechoso, ya sea en sangre, que se puede evaluar, como así también se puede hacer in vivo en el paciente a través del prick test o testificación cutánea. Esta última tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad que la que es en sangre. Entonces, donde hay un alergista, que somos quienes hacemos estos estudios, y uno sospecha una alergia IgE mediada, lo ideal es hacer un prick test.
En el caso de la leche, como les comenté, hay 3 proteínas que están aisladas, entonces está bueno hacer el prick test no solamente con la leche, sino también con estas proteínas, alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina y caseína. Y si sospechamos una alergia al huevo, a la ovoalbúmina y ovomucoide, que son proteínas de la clara de huevo, que es la que contiene más proteínas, más que la yema, el hecho de hacer el PRIC y poder definir a qué proteína el paciente está sensibilizado, nos va a hablar de la evolución natural de esa alergia en el niño, de cómo va a durar, cuánto va a durar, estimar, ¿no es cierto?, cuánto va a durar esta alergia y también definir si podría llegar a consumir el alimento cocinado, donde algunas proteínas se destruyen, son termosensibles, y entonces podría llegar a tolerar esos alimentos, y esos alimentos que consuma puede ayudarlo a desensibilizarlo de las otras proteínas, y así que la alergia a este alimento vaya superándose y vaya tolerando el niño. Por ejemplo, en el caso de la alergia a la leche, si el paciente está sensibilizado y tiene alergia a la alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina, que son termosensibles, y no a la caseína, podría ingerir alimentos con la leche horneada, cocinada o los derivados lácteos cocinados también. Cosa de que no sería si es alérgico a la caseína, que es termoestable, o sea que no se destruye con el calor. Al igual que con el huevo, ovoalbúmina es termosensible, se puede ingerir con el huevo cocido, mientras que en el caso de ovoalbúmina no sería conveniente. Y esto, bueno, como les decía, ayuda a la tolerancia al alimento posterior. Estos prick test uno los repite regularmente, cada 6 meses o más, de acuerdo al grado de sensibilidad del paciente. Y ahí quiero decir 2 palabras de la diferencia entre lo que es sensibilidad y lo que es alergia. Un Bien. paciente, porque muchas veces vienen pacientes con el laboratorio, con IgE específica positiva, con valores muy altos, pero el niño consume el alimento y no le pasa nada. Bueno, ese niño está sensibilizado porque tiene IgE específica, pero no es alérgico. La alergia es la suma de la sensibilidad más la sensibilización, más los síntomas, más las manifestaciones cutáneas, digestivas, respiratorias, más síntomas y signos. Entonces, en ese paciente que tolera, se le da el alimento, no tenemos por qué restringirlo, ¿sí? También nos va a ayudar para la dieta materna, porque como muy bien decían los chicos, no siempre la madre tiene que hacer dieta de exclusión. Depende de cada paciente, de cada historia. Por lo tanto, estos tratamientos de exclusión, que antes era la habitación para todos, niños y madres que amamantaban, esto ha cambiado últimamente y el tratamiento es personalizado, individualizado para cada niño en particular y su familia y su madre que amamanta. Con respecto a la prueba de parches para las alergias no mediadas por IgE o alergias mixtas, como ser por ejemplo la dermatitis atópica, no se realiza de forma rutinaria, solo cuando tenemos sospecha de alguna alergia no mediada por IgE y cuando son múltiples los alimentos que sospechamos y no sabemos si es necesario hacer una dieta de exclusión total o no. Entonces, en esos casos hacemos las pruebas de parches, pero es en pacientes puntuales, no es rutinariamente para todos los niños con alergia alimentaria. No sé si Espera, respondí. no, tengo un montón más, espera, porque las vi en el vivo, en las preguntas Ajá, que nos... Una, que nos algo conoce. que me encantó, que yo me sumo, muchas veces hay lugares donde uno hace o por videollamadas o que nos ha pasado también, o de ir yo a veces cuando voy a ciudades, a pueblos chiquititos donde con los cuales no tienen alergista, y obviamente, como vos dijiste, le piden el laboratorio. Y hoy una mamá me decía, puso la pregunta ahí, que fue muy buena, que alguien le había dicho, no recuerdo quién, no quiero faltar a la verdad, le dijo esto que dijiste muy bien, que tenía un 0, algo de una alergia específica, ponerle a la leche, y que le dije, no, hasta que tenga 0, no tiene que enfrentarse. Y lo que vos dijiste es verdad ahora, es importante eso. O sea, nosotros acá trabajamos en Rosario, la gente que trabaja en Buenos Aires, bueno, la verdad que hoy por hoy hay un montón de lugares a los cuales tenemos un alergista que se dedique a hacer alergia alimentaria y que haga un prick test. Entonces, obvio que es fundamental. Si el prick test no se hace y hace un laboratorio, también es bueno hacer una consulta, yo muchas veces le digo, con el alergista, a una distancia para que nos orienten, decir, bueno, espera, pero se va con el síntoma, no va, ¿por qué la ha alterado y demás?
Y después otro error que se comete mucho es esto que decías vos también, una IgE total pedorra, como les digo yo a los papás y se ríen, elevada y les dicen que es súper alérgico. Y acá te voy a preguntar otra cosa que me La preguntaron, IgE es, sérica total, perdón que te interrumpa, Diego, no sirve para las alergias alimentarias, ¿eh? Inclusive, o sea, generalmente el 85% de los pacientes alérgicos respiratorios, ¿no? Y respiratorios no en relación a alimentos, sino a aeroalergenos, tienen elevada la IgE, pero inclusive hay un 15% que son alérgicos con IgE normal. Y en alergias alimentarias la IgE sérica total prácticamente no está alterada. Así que no sirve el pedir una IgE sérica total para ver, para hacer diagnóstico, para ver evolución de esta alergia alimentaria. No hay que pedirla y si la piden no se preocupen por este valor, sí por supuesto consultar igualmente. bien, y a eso iba. Y después, muchas veces uno le da el alta de alergia alimentaria al paciente, y ahí le decimos, yo le digo, bueno, capaz que no te veo yo, pero en el consultorio de enfrente con María Eugenia la vas a seguir viendo, y se habla mucho, que me gustaría dos palabras que digas sobre la marcha atópica del paciente, Ajá. y ya te tengo Vale. otra pregunta sobre, que preguntaron mucho sobre la inmunoterapia. El paciente que tiene, que preguntaba una mamá, un niño de 5 años que no resuelve su alergia IgE mediada, ¿qué alternativa se puede dar? Bien, bien, bien. Sí, la marcha atópica. La marcha atópica es el caminito del alérgico. Hay distintas marchas atópicas, pero la más frecuente, la convencional, es de pequeño, el primer año de vida, dermatitis atópicas, alergias alimentarias, y estas patologías se van resolviendo con el crecer, con el paso de los años, y luego comienzan a tener, o sea, se superan. La dermatitis atópica lleva un poquito más de tiempo, pero para la adolescencia en general está resuelta, le puede quedar una piel seca, pero las alergias alimentarias se resuelven más precozmente, aquellas que son no mediadas por IgE, y las IgE mediadas la mayoría se resuelve, pero más tardíamente, pero luego en la niñez empiezan con manifestaciones respiratorias de alergias ambientales a los aeroalérgenos, como les decía antes, primero con broncoespasmos, o sea, patología respiratoria baja, y ya en la edad de la adolescencia y luego en la adultez con la rinitis, la rinosinusitis, las alergias respiratorias altas. Esa es la marcha atópica, o sea, como vos bien decís, Diego, se le da el alta de la alergia alimentaria, pero tiene altas chances, no es que el 100% de los niños lo va a presentar, pero tienen altas posibilidades de que tengan otra manifestación de alergia, ya no alimentaria, sino a algo ambiental. Y en aquellos niños alérgicos IgE mediados que no logran resolver o que tienen exposiciones accidentales, que presentan anafilaxia, que le tienen que hacer adrenalina, que tienen que concurrir muy seguidito a la guardia, con riesgo para la vida de este niño, las alergias, solamente en las alergias IgE mediadas, es que le podemos ofrecer el tratamiento de la inmunoterapia oral con el alimento que genera la alergia. Hay experiencia y tengo mucha experiencia con lo que son los niños alérgicos IgE mediados, a la leche de vaca, al huevo. También se puede hacer al maní, a los frutos secos. Acá en nuestro país no se hace prácticamente a estos alimentos, pero sí a la leche y al huevo. Cuando a la leche, generalmente alrededor de los 2 o 3 años podemos iniciar este tratamiento, y en el huevo más a los 5 años, cuando vemos que espontáneamente, o sea, uno espera que solito se cure. Pero cuando hay muchos riesgos, como les decía, entonces ahí le podemos ofrecer este tratamiento, que también no es para todos los pacientes, ¿sí? Tenemos que ver a qué paciente le correspondería, le vendría bien, lo ayudaría para resolver esta alergia. En realidad, lo que nosotros queremos es que se cure, ¿no? Esa es la finalidad. Pero por lo menos con el tratamiento elevamos mucho el umbral de reactividad con el cual hacen reacciones alérgicas a los niños. Y entonces ya le da muchísima más seguridad. Seguridad para el niño, para la familia, la calidad de vida les cambia muchísimo con este tratamiento. Bien. Marie, te paso la palabra a vos, la última pregunta, así ya después la Sí, abrimos. yo no hablo más. No, no. Marie, quiero que hables vos dos palabras, pero me interesa tu mirada sobre alimentación complementaria, y esto que le pasa mucho a los papás, que yo lo tiré al pasar a las familias, sobre el etiquetado,
Bueno, ¿qué ves vos el tema de cuando le damos? Que porque también otra de las derivaciones que nosotros estamos haciendo a los nutricionistas, que a mí me gusta mucho, es que acompañen en la alimentación complementaria. Y también ahí me voy a meter un poco, y sin criticar al resto, pero son muy importantes los licenciados en nutrición en este punto, porque también hay mucha gente en Instagram hablando de alimentación, alimentación complementaria, que no son nutricionistas, y para algo hay títulos que se estudian sobre esto. Entonces, es importante que acompañen, y sobre todo cuando un nutricionista se dedica a una patología, llamémosle alergia alimentaria, enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias, porque para algo estudian también y se especializan sobre eso. Entonces, es importante. No le estoy quitando méritos ni al gastro, ni al pediatra, ni a nadie, pero digo, ojo, porque hay muchos cursos online de todo tipo y de todo tipo de alimentación, pero los nutricionistas son fundamentales en esto. Entonces, contanos vos tu experiencia, Marie, ¿qué ves en esto de la alimentación complementaria y el etiquetado? Bueno, en cuanto al etiquetado, en general cuando se trabaja con la dieta de exclusión es en líneas generales lo que más fácil se termina enganchando porque bueno, cuando uno lo explica correctamente, qué mirar en el etiquetado, qué no mirar, de qué dudar, porque muchas veces el etiquetado puede estar, pero podemos seguir viendo reacciones. O sea, en cuanto al etiquetado, cuando se informa correctamente, rápidamente los cuidadores toman estas herramientas. Es más, a veces es lo que menos tiempo termina llevando en la consulta hacer, digamos, cómo hacer la dieta de exclusión. Pero poco se habla o con poca información llegan a la época o al momento donde se debe incorporar la alimentación complementaria. Y como ustedes bien decían, suele resolver en algunos casos prontamente y en otros casos se prolonga. Y en esa prolongación de la alergia alimentaria se va posponiendo la alimentación complementaria, que muchas veces se suman también a la disparidad de criterios que hay respecto a la alimentación complementaria. Entonces no es inusual recibir en mi consultorio un paciente de 8, 9, 10 meses hasta un año que viene ya haciendo una dieta de exclusión por una alergia alimentaria oportunamente diagnosticada, pero con una pobrísima alimentación complementaria, ¿no? Entonces ahí estamos fallando en un montón de aportes de nutrientes que por enfocarnos en los alergenos nos desenfocamos de los otros alimentos. Entonces, también allí hay que tener en cuenta lo individual, la personalización de cada uno de los planes de alimentación, aún en alimentación complementaria. Ni todos los niños o niñas son para estar con papillas, ni todos son para BLW, o sea, hay que también ir viendo pautas madurativas de cada niño o cada niña, cómo llegaron al momento de la consulta, porque por si una dieta de exclusión muy importante, ese niño ya llegó a los 8 o 9 meses sin incorporar alimentos, no los puedo incorporar todos juntos y todo de golpe, y tampoco puedo seguir postergándolos. Entonces, yo estoy viendo eso, muchas dificultades en torno a la alimentación complementaria cuando hay de base una alergia alimentaria. Entonces, se trabaja muchísimo con todo el sistema familiar, con la mamá, con el papá, con los abuelos, con los cuidadores, con los jardines, con las escuelas, porque la alimentación va mucho más allá de quitar el alergeno, ¿sí? Es aportar a ese niño o esa niña todos los nutrientes que necesita para crecer adecuadamente y no, digamos, no hay que descuidar que también se dan otras patologías en conjunto con las alergias alimentarias. Entonces es mucho lo que hay que observar, hacer encajar en cada sistema familiar para que la alimentación sea lo más completa y balanceada a pesar de una alergia alimentaria. Tal cual, yo creo que también es Excelente. importante esto de que vos decís, y a mí me contaron los grupos de mamá de Bolivia y de Perú, que las coordinadoras son unas diosas, y hablando ayer con Claudia o Edgardo, otro de los papás coordinadores de un grupo de APLB, me contaban y me decían, doctor, hablen de esto también de la alimentación complementaria, de decirle, de frenar el alimento que le dicen no, no le des alimentos porque mejor no, y dale solamente la fórmula de aminoácido que es curativa, y no es así. Cada caso es Sí, distinto. Y no sacar alimentos, que yo lo aprendí de María Eugenia, que son falsos alergenos, cuando no es necesario, porque restringen Claro. frutas, restringen algunas verduras, restringen, o le ponemos el etiquetado malo cuando está tolerando el paciente y dice, no, pero el yogur no, no, pero el queso no, y ya cambiaron también las normas de ese lado. uh-huh. El paciente, esto que decía vos también, Marie, necesita, porque el pediatra así lo indica,
antibióticos, o nosotros tenemos que agregar un antiácido, o tenemos que reforzar por alguna patología, como decía María Eugenia, que tiene un paciente que aparte de la alergia alimentaria tiene procesos respiratorios recurrentes. Ahí es importante, y volvemos a la microbiota, trabajar con el probiótico, trabajar con la alimentación saludable, trabajar con la alimentación coherente. Entonces, es importante y es una función nuestra en contacto con el pediatra y con el equipo, de decir, bueno, cuidar la nutrición, cuidar la alimentación, enseñar de tolerancia a los pacientes, ayudar a que ese paciente no se vuelva más selectivo. Se habla un montón de la dieta selectiva en el paciente alérgico. Entonces, es un desafío para nosotros también. Y me sumo, y ahora le doy palabra a ustedes. Si querés abrir, Mari, vos, Mari, el coso, los Dale, los comentarios. comentarios. Y me sumo a la parte final que habíamos agregado acá, y les doy palabra a ustedes, de lo que es la calidad de vida y las dificultades en la familia, que no es nada menor. Y Eugenia también lo dijo al pasar. A veces el psicólogo también ayuda, y a veces es importante que nosotros hablemos entre colegas. Yo amo al pediatra, que el pediatra me llame, el pediatra me encanta cuando me dice, mira, te voy a derivar a este paciente que le pasa esto a la familia, y ver el contexto, porque muchas veces tampoco lo sabemos. O me ha pasado a mí de que me llama, que yo veo a la mamá sola en el consultorio y después me llama el papá y me cuenta también la versión de su realidad y cómo suceden las cuestiones en diferentes familias. Entonces, si bien la alergia alimentaria es un proceso y es un proceso que, gracias a Dios, y en muchas veces es corto, pero acompañar a la familia es fundamental porque ese momento para padres primerizos en muchas oportunidades, para madres que quieren lactar y que no quieren darle una fórmula de entrada, o para aquellas que no pueden y tienen que darle una fórmula, depende de nosotros ese acompañamiento y de tratar de ver cuál es la necesidad de cada familia. Y ahí es individualizar el tratamiento. Así que yo agradecer, ante todo, el espacio que nos dan las familias. Yo siempre digo, cuando damos un alta, es más el gracias de parte nuestra que el gracias de la familia, porque es una alegría para nosotros bien haber acompañado de ese alta y poder haber hecho el camino juntos. Y también es un desafío cuando las cosas no van tan bien. Decir, bueno, a ver qué pasó, qué es lo que está sucediendo, por qué no anda bien, por qué no podemos avanzar. Y ahí es el trabajo en equipo lo que nos ayuda a resolver el problema. Exacto, es fundamental esto del trabajo en equipo, porque cada uno aporta desde su conocimiento, pero todo con la finalidad del beneficio del niño, de la niña. Así que bueno, yo estoy feliz de trabajar con ustedes, les agradezco mucho el que podamos compartir los pacientes, charlarlos, a todos los pediatras que confían en nosotros también, y por supuesto a los padres que nos confían sus hijos, que es el mayor tesoro. Así que bueno, es un placer enorme el poder trabajar en equipo. Sí, sí, sí. Sí, y como Este, decían ustedes, el equipo incluye a la familia, que sí, muchas veces en mi espacio yo siento que no siempre hay una escucha empática para esto que sucede y a mí me suelen escuchar decir, bueno, esto lo voy a charlar con Diego, déjame que lo voy a consultar con Maru, o voy a hablar con tu pediatra. ¿Por qué? Porque la alergia alimentaria toca todas las áreas y todos tenemos que ponernos en función de que el tratamiento funcione para ese paciente y para esa familia y no al revés. Sin dudas, sin sí. dudas. Y por suerte hay cosas que nos ayudan a acercarnos. Como decíamos también en un momento, la virtualidad ha ayudado. Yo creo que la pandemia, detrás de todo lo malo que trajo, nos hizo animarnos a los médicos, que somos tan cortos en la virtual muchas veces, a poder hacer videoconsultas, al poder acercarnos. Qué sé yo, a veces uno habla con pacientes, a mí me ha pasado, de Bolivia, de Perú, de Chile, pacientes que son de toda nuestra Argentina, y que uno dice, a ver, ¿a quién tenés cerca? ¿Qué podemos hablar? Bueno, o cuando yo hago un laboratorio, digo, mira, fíjate hablar con María Eugenia, mostrar el laboratorio de ella, a lo mejor no te va a hacer un prick test a distancia, pero sí te va a decir la necesidad de poder hacer o no. Bueno, me parece que eso es fundamental también. En todos lados tenemos alguien para que nos dé una mano. Y si no, y si a veces no tenemos a un nutricionista cerca en el lugar donde estoy, a un alergista, a un gastro, el Poder pediatra, mirarlos. Claro. nuestro Ah, nexo qué para bien. Guiar, a ver acompañar. qué digamos. Esto es fundamental. Entonces, me parece que es tan importante. Y volvemos a los grupos de padres y madres que tanto ayudan, porque son fundamental, porque son testimoniales, porque saben del etiquetado como nadie, como nadie. Nos ha pasado con Red Inmunos también, que tanto ha ayudado a tantas familias.
Entonces, después está bueno que obviamente uno viene a la consulta y nos dice, che, mira, me contaron tal cosa, ¿qué te parece? A mí más de una vez me dicen, che, pero mi hijo tiene riesgo de anafilaxia, entonces uno ahí le explica el por qué no. O si fuera que sí, ¿por qué tiene que ir a un alergista? Me parece que estas cuestiones son fundamentales realmente. Sí, sí, el poder contar con el especialista, ya sea licenciado en nutrición, gastro, dermatólogo, alergista, preguntarle puntualmente por su hijo, porque no se pueden generalizar, como estábamos diciendo, los grupos ayudan muchísimo, las madres con experiencia, para acompañar, para indicarles dónde conseguir determinados productos, pasarse recetas. Después, en cuanto al diagnóstico de certeza y la evolución y el tratamiento adecuado, eso se lo va a dar el especialista. Sí, Sin sí. duda. Y saber siempre, que siempre lo hemos hablado en estos vivos, que la medicina es arte y ciencia. Yo siempre digo que uno también es un ida y vuelta. Como nosotros nos encariñamos con ustedes, yo creo que también a más de una vez nos pasa que uno dice, bueno, no me gustó la consulta con este colega, voy a otro. Y nosotros trabajamos en equipo también con nuestros colegas y nos consultamos pacientes también. Entonces, tratar de respetar también la ciencia que tiene el otro. Nuestro pediatra, el otro gastro si lo estuvo viendo, otro alergista, el que hizo lo que pudo, en el público y en el privado, María Eugenia y a mí nos pasa también. Yo no es lo mismo lo que puedo tener la suerte de trabajar en un privado en muchas oportunidades donde tenés al alcance de la mano un montón de cosas, y en el público donde podés hacer otras cuestiones y donde también trabajás de otro lado, donde un paciente que tiene un montón de dificultades para llegar al lugar de atención, o en un lugar donde, bueno, le puede decir, bueno, compraste esto, esto y esto, sino que adecuar también las cuestiones a todo lo socioeconómico. Entonces, me parece que está bueno todo esto. Y bueno, agradecerles por el espacio. Vamos a hacer muchos vivos más, seguramente. Este será el Sí, muchas comienzo. gracias por todas las consultas que nos fueron haciendo en las cajitas. No llegamos a responder Bueno, pero todas, eso da material para seguir armando más, así que sigan seguro. mandando consultas porque eso nos ayuda a armar próximos Seguro. encuentros. Con Diego tenemos nuevos próximos congresos, así que probablemente después de los congresos vamos a traer información actualizada. Y así que ahí aprovechamos y hacemos un nuevo vivo. Respondiendo las preguntas que quedaron, disculpen por el tiempo que no nos alcanzó, agregando, charlando de otros temas que puedan surgir. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si quieren que, bueno, Noelia Divina, la pediatra que no nos sigue. Y a todos estuve viendo pacientes que también nos mandaban saludos, a las familias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya vamos a ver, ya va a haber un nuevo vivo pronto si Dios quiere. Sí, por supuesto que sí. Bueno, que tengan una linda semana, un feliz Día del Trabajador para todos este jueves, realmente. Igualmente Todos para ustedes. Gracias, metemos igualmente. para que todo sea de la mejor manera. Y siempre digo lo mismo cuando terminamos un bio. También pedir disculpas muchas veces porque hoy lo hablábamos, me voy a contar una anécdota que nada que ver, pero hablábamos en el gimnasio justamente y la profe me decía, no, Doc, tiene razón usted, a veces también ustedes tienen que descansar. Nosotros pensamos que ustedes son 24/7 todos los médicos y consultamos Tenemos a... familia. No, le digo, sacando que estemos en una guardia, le digo, no somos 24/7, también nos tomamos los fines de semana, también nos tomamos el Día del Trabajador, como todo el mundo. Y Por eso bueno, agradecer la paciencia que nos tienen también sí, cuando se cuelga el teléfono. sin duda. Claro. Sí. Por eso digo que pedir disculpas a veces por estas cuestiones que a veces son actuales, que pueden pasar de la cotidianidad. Y el vivo, creo que vos, Mario, vas a hablar con ese para que lo quede grabado. Sí, 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 le voy a pedir ahora que después lo quede grabado. Bueno, Sí, sí. muchas gracias a todos y a todas y a Gracias, todas las familias y a gracias, ustedes gracias. Y un por placer, ¿no? Un placer enorme el compartir el trabajo, la amistad con ustedes, chicos. Muchísimas gracias, Diego Igualmente, y, un y orgullo trabajar Marie. con ustedes. Gracias, gracias. Y gracias a todos los que se fueron uniendo. Es un placer también poder ayudar de esta forma, de nuestra forma, a las familias de niños con alergias alimentarias. Muchísimas Bueno, gracias a todos. hasta la Un próxima. saludo grande. Hasta Nos vemos luego. en vivo virtual, pero nos vemos. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao, Adiós. gracias.